Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Aries que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir Aries al universo. Aries, aquí con este 8 de espadas, muchos de ustedes se pueden sentir que están bloqueados de alguna forma en su economía, en su dinero. Puede ser que acá ustedes estén en algún tipo de trabajo en el cual ya no puedan escalar más allá de lo que están actualmente, o simplemente que quieran moverse hacia otro trabajo, pero te bloquea el hecho de que evidentemente tienes que pagar renta, tienes que pagar auto, tienes que pagar posiblemente seguros, comida y todos esos gastos. Pues si te pones a moverte de trabajo, al menos en el que estás, recibes algo relativamente seguro. Si te pones a moverte para otro, pues ahí los estarías perdiendo. Entonces eso como que te está frenando, te está bloqueando. También si quieres establecer algún tipo de negocio, algún tipo de inversión, puede ser que te falte el capital, y no es que te falten las ideas, lo hayas buenísimo, pero el dinero evidentemente no te está dando para comenzar ese negocio. Entonces eso podría estarte bloqueando y podrían sentirse bloqueados muchos de ustedes, que es un bloqueo real, ¿ok? Y este 2 de oros, el 2 de oros me está hablando de que aquí es posible que ustedes comiencen a gestionar dos asuntos o recursos simultáneamente. Aquí puede ser que aparezcan noticias que requieran que ustedes manejen dos cosas con equilibrio, o que hagan malabares sin perder la estabilidad. Aquí puede referirse a que ustedes, en vez de mudarse, por ejemplo, en moverse de un trabajo para otro, aquí puede ser que en tu trabajo estable comiences un pequeño emprendimiento. Podría ser que aquí te bloqueara el tiempo, pero ya aquí te están diciendo que vas a poder manejar dos cosas a la misma vez. O sea, vas a poder tener dos trabajos, o tu trabajo y algún negocio independiente. Estarías ahí manejando, haciendo equilibrio entre dos cosas. Y el 3 de copas, acá el 3 de copas me habla que van a haber celebraciones. Es posible que estés asistiendo a algún evento, algún tipo de celebración. Y en ese tipo de evento o celebración conozcas a alguien importante que te puede dar ese empujón que tú necesitabas. También aquí podría ser que estés celebrando literalmente que comienzas algo nuevo. Y esta celebración puede referirse a estar con compañeros de trabajo, con familiares o con amigos, ¿ok? Pero aquí definitivamente muchos de ustedes van a estar celebrando o van a estar asistiendo a un evento social importante para ustedes. Y la carta del mago, pues aquí la carta del mago me está diciendo que ustedes van a tener la energía de poder iniciar proyectos. La carta del mago es una carta proactiva. No es solamente sentarse en el sofá y ponerse a manifestar, no. Es tomar al toro por los cuernos, es ponerse a hacer lo que tienen que hacer. El mago te dice que vas a estar tomando decisiones, vas a estar iniciando proyectos, vas a estar usando tus habilidades para lograr los resultados que tú deseas. Aquí vas a estar tomando la iniciativa, vas a tener la concentración y la capacidad para aprovechar todas las herramientas que están a tu alrededor. Aquí es posible que tengas o que conozcas acá a alguien que te podría estar ayudando, algún tipo de contacto, y te diga, mira, puedes iniciar esto, puedes hacer aquello. Y esta persona pues podría estarte pues impulsando. Aprovecha estas oportunidades que vas a tener en los próximos días. Observa y ponte en acción. Aquí tú tienes la capacidad para eso, a tu alcance está hacer que las cosas comiencen a suceder, ¿ok? Vamos a ver, Aries, ¿qué más hay aquí para ustedes? ¿Qué más para ustedes, Aries? Para Aries, por favor. Para Aries, por favor. Para Aries. Para Aries. Vamos a ver aquí qué es lo que se acaba. ¿Qué es lo que se acaba con el 10 de espadas? Bueno, evidentemente es algo del pasado, pero vamos a ver qué viene entonces después de ese 10 de espadas que marca ahí el final de algo del pasado. Pues
Pues aquí Aries, con este ermitaño, como te iba diciendo con el mago, aquí vas a recibir una información importante, algo que tú necesitas saber. La información que tú necesitas ya está disponible, pero alguien va a venir y te va a decir, mira, es por aquí, esta es la información que tú necesitas. Alguien te va a estar alumbrando el camino, alguien te va a estar diciendo, por aquí no puedes pasar porque hay un precipicio, el camino es por acá. Esto es una persona que ya transitó por donde tú quieres pasar y ahora pues esta persona te va a estar indicando precisamente el camino que debes estar tomando. Esta persona te va a estar alumbrando las cosas, las vas a ver con más claridad y vas a saber pues qué pasos son los que tienes que dar exactamente, ¿ok? Aquí vas a recibir toda la información que tú necesitas. Y la carta de la justicia, pues aquí hay algo que se va a estar resolviendo, algo pendiente porque me está saliendo este 6 de copas aquí, así que aquí hay algo del pasado que va a estar resolviéndose. Aquí entra en un proceso formal, en un proceso legal, y esto pues se va a estar, se le va a estar dando solución. Aquí hay algo del pasado de ustedes que se va a estar solucionando, que puede ser este bloqueo precisamente del 8 de copas, que va a estar pues literalmente eliminándose. Y este 10 de espadas pues evidentemente me está diciendo que esto que se va a resolver va a terminarse. Aquí esto marca un final completo, aquí hay un cierre definitivo. Aquí esto se termina completamente, aquí no hay continuidad de nada de esto, aquí hay un corte total. Así que esto definitivamente del pasado que los estaba preocupando en su economía se va a estar terminando. Y eso que los preocupaba, porque yo pedí aclaración, fue quizás una pequeña pérdida que tuvieron con este 5 de copas que van a tener cuando se haga esta decisión. Aquí hay una inversión que quizás no vas a estar recuperándola del todo, pero puede ser que sí recuperes una parte de ella. Aquí puede ser que sea la sensación de no era todo lo que esperaba de este resultado, esperaba un poco más y lamentablemente no se va a dar del todo. Pero aquí no hay pérdida total, se queda con una buena cantidad de dinero del que tienes, o definitivamente la pérdida no es grande, no es toda. Puede ser que aquí lo que sea también sea un gasto que tengas que hacer, pero definitivamente esto no es una pérdida que sea un desastre, ni muchísimo menos. Y sobre todo porque acá detrás aparece pues la carta de la fuerza. Y la carta de la fuerza está indicando que acá todo se mantiene bajo control. Si había algo poco fácil que tú decías, esto se va a resolver horrible porque no tengo forma de salir de esto, como este bloqueo que tenías aquí de ese 8 de espadas, que podría ser precisamente lo que se va a estar resolviendo acá por medio de quizás de la justicia. No tiene que ser justicia necesariamente de la justicia del hombre, la justicia que conocemos aquí en la tierra, puede ser justicia divina, literalmente que se haga, que de la mano de Dios que venga y se haga justicia divina. Y esto que te está bloqueando literalmente aquí definitivamente se va a estar resolviendo. Ese bloqueo que tienes se va a estar yendo porque la fuerza me está diciendo precisamente esta es la carta que abre y esta es la carta que cierra. Y todo esto es lo que pasa en el medio. Entonces esta carta me está diciendo que aquí hay un bloqueo, pero que la fuerza dice que esto se va a mantener bajo control. Aquí recibes una información y una solución. Así que esto que te rugía al oído, esto a lo que le tenías miedo, esto que tú decías, no voy a poder salir de esta situación, pueden ser deudas que tengas, pueden ser conflictos laborales, puede ser que quieras hacer un negocio y no puedes, definitivamente, todo lo que tengas en conflicto. Actualmente la fuerza está diciendo que se va a resolver, que aquí llega un final definitivo y esto va a quedar resuelto completamente, ¿ok? Vamos ahora a ver qué viene acá más para Aries con el oráculo de Keeper. Vamos a ver con Keeper, a ver qué viene acá para ustedes. Para Aries, por favor. Disculpen la tos. Acá en esta carta de los pensamientos te está diciendo que acá hay algo que te está preocupando, los está preocupando a muchos de ustedes. Aquí hay algo que los tiene metidos pues en una situación un poco fácil. Posiblemente estén analizando o sobreanalizando las cosas, muy preocupados y pensando pues, pensando demasiado, por supuesto, con 8 de espadas. Hay quien no estaría preocupado, ¿ok? Pero la carta del niño acá me está diciendo
que aquí va a haber un comienzo desde cero, aquí hay un proyecto nuevo, aquí puede ser un nuevo negocio, una nueva oportunidad o algún tipo de ingreso inicial que va a comenzar pues a desarrollarse. Y esto tiene mucho que ver con esta carta del mago, donde te están diciendo que aquí hay algo que se va a iniciar, que tú tienes la capacidad para cambiar esta situación e iniciar algo nuevo y que todo va a estar pues controlándose aquí para ustedes. Vamos a ver una carta con el oráculo de los ángeles de la abundancia para Aries, por favor. Y Aries, acá te dicen con esta carta, ten el valor de pedir y aceptar ayuda. Aquí te dicen, pedir ayuda es un signo de fortaleza, al igual que aceptarla cuando te la ofrecen. Con mucha frecuencia, cuando pides ayuda a Dios, las plegarias reciben respuestas a través de otras personas. Asegúrate de aceptar esa ayuda y también de darla a otros cuando se te indique. Y Aries, déjame la frase para manifestar esta lectura en la vida de muchos de ustedes. Yo celebro que puedo crear lo que quiera en mi vida. Yo celebro que puedo crear lo que quiera en mi vida. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, Aries.